ya acá encarando el mate de la siesta después de una larga jornada emprendida a la mañana. Y aquí estamos, listos para compartir una instancia más de reflexión en esta cápsula de contenido. ¿Y qué tema vamos a ver el día de hoy? Vamos a abordar un concepto que teje el entramado de las prácticas sociales, abordados desde la psicología social, desde también algunos aspectos de la psicología, la sociolingüística, la sociología, la educación, la comunicación y también la política. Es un concepto que lo podemos encontrar detrás de las prácticas políticas como también los actos escolares. ¿De qué estamos hablando? De un concepto muy común y que utilizamos generalmente en nuestras prácticas cotidianas. Estoy hablando del discurso. Si yo les digo a ustedes qué es el discurso o qué se imaginan por discurso, seguramente en ese momento estarán rastreando algunas instancias en las que ustedes la escucharon o estuvieron en situaciones y dijeron, está dando un discurso. Cuando yo era chica, hace un tiempo ya, se hablaba que un gran orador era una persona que podía dar un discurso durante muchas horas. Recuerdo que en un 1 de mayo Fidel Castro dio como 8 horas un discurso a la comunidad cubana y se lo destacaba como un gran orador. O decían que en la inauguración de una sesión del Congreso una persona, una presidenta o un presidente dio un discurso sin trabarse y siguiendo un cierto orden de manera clara y era reconocido como un gran orador porque dio un buen discurso. Cuando yo era chica también, mi mamá me retaba y yo decía, dejá de darme discursos, como si fuera algo aburrido, redundante. En los actos escolares, la directora, cuando debía presentar alguna actividad, una horita de teatro, generalmente arrancaba con el discurso. Ahora le llaman palabras alusivas. Porque discurso tiene que ver con eso de decir algo para otros. Nosotros vamos a ver acá que discurso no se circunscribe solo a la posibilidad de decir algo para otros, sino que, y acá vamos a retomar aspectos de la sociolingüística, discurso tiene que ver con la posibilidad de decir algo en diversos formatos para un otro. Y allá cuando decimos decir algo en diversos formatos estamos hablando de un texto que puede ser oral, que puede ser escrito, que puede ser multimedial, que en sí mismo presenta un sentido y que va dirigido a otros. Y cuando digo que es un texto en distintos formatos, puedo pensar en un diario, en un programa de radio, en un programa de televisión, en una película, en una foto. Estoy diciendo algo en distintos formatos que tiene un sentido y que va dirigido a otros. Estoy hablando de un texto que tiene una función social. Es decir, es algo dicho para otros. Y ese algo dicho para otros trae detrás de sí la consideración que es discurso eso que se dice en cuanto considera a otra persona o a otras personas. Bueno, entonces me decís, señora, bueno, pero cuando la directora dice algo en un acto escolar, está diciéndole algo, un tema, a otros de manera oral. Sí, pero ese discurso, esa forma que presenta ese discurso no es la única posible. Entonces acá vamos a tomar algunos aportes que realiza Bernstein o que realiza Bernstein en su libro. A ver, lo tengo acá a mano, les voy a mostrar para que vean. Bernstein en este libro, que se llama Pedagogía, Control Simbólico e Identidad, nos va a proponer un aspecto del discurso en el que va a decir, no es solo lo que se dice, sino quién lo dice, cómo lo dice, qué intencionalidad tiene para decir. Es decir, el discurso es algo, un texto puesto en circulación social, pero que con su puesta en circulación social trae consigo su visión de mundo, su intencionalidad. Es decir,
aquello que quiere decir en virtud de algo. Ejemplo. Una publicidad. Una publicidad, según esta definición, es un texto, es un discurso, en primera instancia, que tiene un texto. Ese texto es lo que quiere decir. La venta de un auto, la promoción de una campaña de beneficencia, la venta de una cerveza, lo que fuera. Dice algo. Tiene un texto. Siendo una publicidad, fundamentalmente podríamos decir que su texto está dicho con imágenes y con palabras, no está escrito. Pero eso que se dice está puesto en circulación social. ¿En qué momento? Cuando se distribuye por la radio, por la tele, por el cine, por la gráfica en una revista, en internet. Circula. ¿Por qué se pone en circulación social? Se lo pone en una red de relaciones para que otros, los enunciatarios, puedan mirarla y puedan recibir esa unidad de sentido que se transmite por a partir de esos distintos formatos en distintos circuitos. ¿Y eso es un discurso? Obvio que sí, es un discurso. Es un texto puesto en circulación social. Y al ponerlo en circulación social van a intervenir un elemento más, diría Reiter, que tiene que ver con el contexto. De acá Alejandro Reiter toma a Van Dijk cuando habla de contexto y dice, ¿qué es esto del contexto? Un texto y el contexto. Es un texto puesto en circulación social, es decir, en un contexto, en el lugar donde sucede este texto, donde sucede esto que se está queriendo decir, donde sucede este proceso de apropiación. Entonces, el discurso deja de ser o deja de circunscribirse solo a la expresión oral de una idea para muchos, como por ejemplo el discurso de Fidel Castro de 8 horas en el Día del Trabajador, o alguna presentación de algún político en conferencia de prensa, o la inauguración de alguna obra pública, o en un acto escolar. Deja de circunscribirse ese hecho para situarse en un escenario en el que nos invita a pensar que un texto que es colocado en circulación social es un discurso. ¿Por qué? Porque interviene un contexto, interviene un enunciador y un enunciatario, porque intervienen las intencionalidades del que dice, porque cada uno de estos sujetos que participan de este proceso del decir tienen un rol, porque utilizan un código específico, y que todo ello puesto en relación matizan y dan forma a un determinado sentido que se constituye en discurso. Entonces, vamos a ir perfilando. Un discurso es un texto más un contexto. ¿Y qué nos va a decir acá Van Dijk en relación a esto? Que ese contexto puede ser micro y puede ser macro. El microcontexto se relaciona generalmente en su definición a la situación comunicativa, es decir, donde sucede la producción de ese texto. Y el macrocontexto, según la definición, habla de las macroreglas sociales, es decir, esas claves que nos permitan interpretar por qué se da ese discurso de esa forma y no de otra. Vamos a ver un ejemplo sobre este tema de discurso. Si tomamos por ejemplo, una propaganda de prevención sobre la pandemia, el uso de prevenir la pandemia y el tema por coronavirus, y vemos una propaganda sobre el uso del barbijo y la distancia social. Vemos generalmente el tema de una persona que usa un barbijo y alguien que explica sobre el tema de la distancia social. Ese sería el texto. ¿Cuál sería el contexto, el microcontexto de ese texto? La pandemia por COVID-19. Porque es importante el tema del uso del barbijo, el tema de la contaminación, el tema de la distancia, las prácticas de prevención en relación a ese contagio. Ahora, ¿cuál sería el macrocontexto? ¿Cuáles serían esas macro reglas sociales que te permitirían entender este texto? Primero, la existencia de una pandemia. Luego,
la existencia de ciertas pautas de prevención que fueron aprobadas por organismos internacionales que hacen que esto sea de este modo y no de otro. Luego entender, digamos, el tema de la construcción de la idea de pandemia. Entonces, va a decir Van Dijk, el contexto no es un contexto como una realidad objetiva que se da de esa forma para todo el mundo. No, va a decir él, el contexto va a depender de quién sea el que vaya a interpretar ese discurso. ¿Por qué? Porque no existe una sola interpretación, por lo tanto no existe un solo contexto, porque cada sujeto se involucra en un proceso de interpretación de un texto que va a variar a partir de su propio contexto, diría Kerouac Orecchioni, de acuerdo al código, a la apropiación del código, que no es igual y no es única, sino que varía a partir de los enunciatarios. Entonces, siguiendo el ejemplo de la publicidad por el tema de la pandemia, ¿dónde existió una variación? Supongamos que durante mucho tiempo te metiste en un barco, estuviste navegando por todo el mundo, sin radio, solo con algunas cosas puntuales, y no te enteraste de que hubo una pandemia. Tuviste que navegar mucho tiempo, ¿no? Entonces llegás y te encontrás, prendés la tele y te encontrás con todo eso. Y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué me piden? ¿Por qué este tema del barbijo? ¿Y por qué tengo que hacer determinadas cosas para prevenir? Si me falta el contexto, el macro contexto, no voy a poder interpretar el texto. Y voy a tener que empezar a reponerlo. Entonces voy a empezar a preguntar, a ver, ¿por qué tengo que usar barbijo? ¿Por qué tengo que usar alcohol en gel? ¿Cuál es el tema? Entonces las distintas personas, a partir de sus propias visiones e interpretaciones sobre ese texto, me van a permitir reponer el contexto que yo no tengo porque no estuve y no supe lo que pasaba. Podemos hacer un ejemplo hacia atrás. Ustedes, no sé, imagino que las personas que están escuchando esta cápsula de contenido deben tener menos años que yo y seguramente no saben de tuvimos una época, una epidemia de cólera hace tiempo ya, yo era chica y había unas publicidades. Si uno mira esa publicidad hoy sin saber lo que había pasado con respecto al cólera, es probablemente que no entienda esas normas de prevención, ni siquiera sepa lo que es el cólera. Y por qué las imágenes en las que aparecían en ese video tenían que ver, por ejemplo, con letrinas y situaciones de higiene que no son comunes a las que sí se presenta, por ejemplo, con la pandemia por COVID. ¿Y por qué nos pasa esto que desconocemos? Porque nos falta el contexto inmediato, nos falta el microcontexto, esa situación comunicativa que nos permite reponer el sentido que yo le podría dar si estuviera dada, por ejemplo, de manera presente. Otro ejemplo con respecto a contextos y textos. Y tiene que ver, por ejemplo, con los WhatsApp. A muchos de ustedes quizás le ha pasado, y espero que no, pero es algo muy común, que surge a partir del tema del WhatsApp, que escribimos algo rápido. Por ejemplo, le mando un mensaje a mi compañero. Digo, vení que te estoy esperando. Punto. Él puede llegar a entender que estoy enojada, que lo estoy apurando o que lo estoy amenazando. Ahora, si yo le coloco un emoticón y le pongo una carita con un corazoncito o un corazoncito, o si realmente estoy enojada y le mando un emoticón con cara de enojo, él va a interpretar, va a poder discernir si estoy enojada o estoy contenta. En este caso, los emoticones nos permitirían reponer ese contexto faltante que tiene la comunicación escrita. Cuando yo me escribo, me falta todo lo otro que tiene que ver con lo gestual, con la entonación y que me permite a mí vislumbrar la intencionalidad con la que estoy hablando. Entonces, el contexto es aquello que permite poner en marco la situación comunicativa. Nos permite entender lo que sucede. Entonces, como dije recién, Reiter, siguiendo Van Dijk, va a dividir en micro y macro contexto. Este micro-macro contexto permite entender el sentido del texto
que constituye el discurso. Ahora, vuelvo a repasar. Entonces, ¿el discurso es un texto? No solamente. El discurso es un texto puesto en circulación social. Es decir, el discurso es un texto más un contexto. Algo que se dice en un determinado momento. Esta definición que nos aporta la sociolingüística nos lleva a pensar y a considerar que dentro de la enunciación de un discurso intervienen, como dije recién, emociones, puntos de vista ideológicos, políticos, culturales, económicos sobre determinado tema y que son puestos a circular a partir de un texto en la sociedad para que el enunciatario, es decir, ese sujeto que recibe el texto, lo vuelva a interpretar y al interpretarlo, dirían estos autores, desde distintos puntos de vista, de distintas corrientes de pensamiento, dirán que este enunciatario, al recibir este discurso, lo que hace es generar otro discurso en relación al discurso original. Eliseo Verón habla que la semiosis es infinita, porque quiere decir que la interpretación lleva a otra interpretación y otra interpretación de otra interpretación. Si me permiten un ejemplo chabacano, voy a decir, por ejemplo, hay algo clarísimo, hay un ejemplo claro para hablar de semiosis infinita y los procesos de interpretación, que es el chusmerío. Cuando yo era chica, mis vecinas, yo me acuerdo que iba a la escuela a las 7 de la mañana y me levantaba temprano y veía, vivía en otra provincia, como las vecinas barrían la vereda temprano, algo que en la Patagonia, el lugar donde yo vivo, no sucede porque el viento nos vuela todo. Barrían y en el barrer de la vereda, vecinas y vecinos, y a veces vecinos de edificios era más común, y charloteaban sobre un tema. Entonces, había un hecho, por ejemplo, un accidente con ciertas características y según iba promediando el día, la versión iba cambiando. Y ahora, ese cambio de versión, ¿sigue siendo el mismo discurso original? Vamos a decir que no. ¿Y por qué no es el mismo? Porque los procesos de apropiación y resemantización fue cambiando. Es por eso que para poder analizar un discurso, lo primero que tenemos de identificar es el texto y considerarlo como una unidad de sentido. Es decir, un texto no como un conjunto de oraciones, sino un texto que tiene rigurosidad, o sea, que tiene textura, que tiene matices, y esos matices están dados por las intencionalidades del hablante, aquel que lo enunció. Y que ese texto, al cual yo voy a llegar para poder analizar, para poder concebir, lo debo colocar en su contexto de producción, para poder identificar quiénes son los que hablan, con qué intencionalidad hablan, qué marco habla, cuál es el código. Es lo mismo haber dicho una cosa hoy que decirla el viernes, supongamos. No es lo mismo decir un viernes cualquiera, no como carne, a decirlo un viernes santo. La misma enunciado, no como un viernes X, digo, no como carne. Ahora, lo digo el viernes santo, ¿significa lo mismo? Y no, porque me varía el contexto. ¿Cuál es el contexto que varía? Que bueno, para algunas religiones el viernes santo no se come carne como precepto de la iglesia. ¿Quedó claro? Entonces, hoy vimos que el discurso es un texto puesto en circulación social. Primer tema. El segundo tema que vemos es que ese texto no es un conjunto de oraciones, que un texto puede presentarse en distintos formatos audiovisuales, digamos que tenga imagen y sonido juntos, fotografías, imagen solo, como por ejemplo una canción, o la radio, un programa de radio, un texto escrito, que puede ser el diario, un libro, una carta, un WhatsApp, y que tiene sentido, digamos, es un texto, es una unidad de sentido, y ese sentido está dado por el enunciador, el que lo elabora, y que al ser puesto en circulación social invita a que los enunciatarios, las otras personas en las que se encuentran en este proceso de comunicación, le impriman su propia interpretación. ¿Y cómo le van a imprimir su propia interpretación? A partir de su visión de mundo, sus intereses,
el rol que le cupen en ese proceso de comunicación y el contexto si es compartido o no. ¿Me siguen? Bueno, para poder profundizar sobre este tema, los invito a que lean a Reiter, que hace un análisis exhaustivo sobre qué es discurso, a Halliday, a Bernstein, y que si tienen alguna duda, los comentarios los hacen acá, abajo, a los pies de esta cápsula del día de hoy. No olviden de suscribirse en el canal, sugerir nuevos temas si hacen falta para profundizar y compartirlo para que otros compañeros de ustedes también puedan seguir trabajando estos conceptos. Hoy vimos discurso. En la próxima clase vamos a seguir viendo algunas cosas más. Nos vemos. Mi nombre es Lucrecia Sotelo y estas son las cápsulas de contenido que queremos compartir con vos para que estos desafíos de aprender en la universidad sean cada vez más digeribles. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.